Muy buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Mi nombre es Gustavo Vega, soy el CEO de BS. Ante todo, les doy la bienvenida a esta segunda edición del webinar de la relevancia de la voz de nuestros clientes. Digo la segunda edición porque la primera la llevamos a cabo meses atrás, también de la mano de otro de nuestros casos de éxito desplegados en nuestro país, puntualmente el vertical de Telco, de la mano de Telefónica a Movistar. Y bueno, y en este caso, esta segunda edición, aprovechamos otro de nuestros casos relevantes desplegados de la mano del vertical de finanzas, el vertical financiero, y nunca mejor representado que a través de el head del contact center, Leonardo Conti, del banco ICBC, quien nos va a compartir la experiencia de haber adoptado este tipo de tecnologías en su institución. Así que bueno, entendemos que justamente compartir estas experiencias de mano directa de nuestros clientes es al final lo más nutritivo como para que la audiencia se lleve en este tipo de presentaciones. Así que si les parece, vamos de lleno a la presentación. Bueno, entonces, como oradores, además de quien les habla, y como les decía, la compañía de Leonardo Conti, head del contact center del banco ICBC, también nos acompaña Pablo de los Santos, director de Customer Analytics para Verint en Cala, y Fernando Macías, gerente de Neovantas, también presente en esta presentación. Bueno, arrancando con lo que tiene que ver con la agenda, en la primera parte y desde nuestra visión les compartiremos la relevancia como orquestadores en la ejecución de esta metodología, en donde posteriormente y desde la visión de Leo Conti nos compartirá cómo fue llevada a cabo en ICBC y por qué los datos generados en su centro de contactos los transformamos en información relevante para la toma de decisiones, siendo hoy parte esencial de la estrategia de atención del banco. A continuación de Leo, y de la mano de nuestro socio Verint, Pablo de los Santos nos expondrá la visión de la compañía como líderes tecnológicos acerca de las capacidades de análisis que demandan las organizaciones en la actualidad. Y hacia el final de este webinar, a través de nuestro socio consultivo Neovantas, Fernando Macías nos expondrá la relevancia en cómo analizar los insights que nos provee la herramienta a fin de explotar eficientemente el uso de la misma sobre diferentes necesidades y problemáticas del mercado en la actualidad. El eje principal de resultados se va a basar en la mejora de las ventas, la retención de los clientes y la eficiencia en la cobranza. Bien. Yendo entonces a la intro de EDS, les comparto que hace más de 25 años EDS es socio tecnológico clave para diversas empresas de verticales del mercado corporativo en búsqueda de eficiencias operativas, mejora de la calidad de sus procesos e implementación de soluciones innovadoras. Como resultado hemos adquirido un valioso conocimiento que hoy volcamos en nuestra metodología de trabajo y que a lo largo del tiempo nos ha permitido lograr los resultados como el que nos compartirá en minutos Leo de ICBC. Además de la experiencia adquirida, nuestros profesionales se encuentran en permanente aprendizaje para estar a la vanguardia de los cambios tecnológicos, metodológicos y culturales y coyunturales en foco de puesto en nuestros valores de compañía. Estos valores tienen que ver con la empatía, tienen que ver con el compromiso, tienen que ver con la pasión, empatizar con las problemáticas de nuestros clientes, poniéndonos en lugar de ellos, entendiendo sus necesidades, es la parte fundamental de nuestro modelo de gestión, el compromiso, ¿sí?, de cara a cumplir con las expectativas, cumplir con la rentabilización del proyecto al momento de emprender, y bueno, como combustible fundamental para que esto sea posible, la pasión que tiene todo el equipo de EDS, realmente es el que nos permite justamente generar estos desafíos de manera positiva. Como digo, estos elementos son claves a la hora de brindar nuestros servicios
pudiendo también manejar los diferentes lenguajes, tanto con las áreas técnicas, las áreas operativas y las áreas de negocio, buscando la adopción de manera saludable y haciendo parte a todas las áreas en la búsqueda del éxito del proyecto. Parece una linda frase, pero para el equipo de ESA es realmente parte de nuestro ADN y es por ello que nuestros profesionales cuentan con alta calificación, no solo profesional, sino también en sus capacidades de relacionamiento y cooperación con nuestros clientes. Continuando con nuestra introducción, desde el punto de vista de casos de éxito, como les decía, en la primera edición del webinar compartimos el caso Movistar, el primer caso desplegado y de mayor relevancia a nivel regional, hace ya cerca de 10 años. El alcance inicial era mejorar la calidad y eficiencia operativa de forma progresiva en las áreas del contact center que dan soporte al segmento móvil fijo y negocios. El objetivo general era identificar los motivos y causas raíz de las llamadas que llegaban al contact center y generar soluciones de fondo en el servicio brindado a los clientes finales. Y el objetivo específico fue reducir la demanda de llamadas atendidas en el contact center. Los resultados realmente fueron fabulosos. Logramos eliminación del sesgo en la selección de la muestra de llamadas, se logró automatizar un proceso que generaba en tareas operativas un equipo de 130 personas, de escuchas, sobre una muestra representativa muy pequeña, no alcanzaba el 2%, logramos a través de esta tecnología y metodología de trabajo hacer un análisis sobre cerca del 30% del tráfico, esto representa actualmente unas 6.000 horas de audio diarias, ¿sí? Cuyo resultado final terminó siendo una reducción de la demanda en cerca del 50%. Esto fue un hito realmente fantástico llevado a cabo, y el hito principal, que también Leo seguramente nos compartirá en su exposición, tuvo que ver con que DES introdujo en Movistar una metodología de mejora continua para el análisis de la voz del cliente, y dicho análisis es la base en la que diversas unidades de negocio en Movistar confían en su trabajo, ¿sí? Este es el elemento clave. Obviamente todo es viable en la medida que lo hagamos de manera sinérgica con nuestros socios Verint como brazo tecnológico y Neovantas como brazo consultivo. Yendo ya a la parte final y antes de cederle la posta a Leo, me gustaría invitarlos a debatir un poco sobre este punto. Alguno puede sentirse cómodo y responder en el chat, después lo compartimos al final de la charla. Pero bueno, si bien la mayoría de las compañías no podrían operar sin sus sistemas de información, nosotros nos hacemos la pregunta de que si una herramienta por sí sola puede solucionar los problemas de una compañía. Personalmente creo que no, ya que el futuro nos acerca a escenarios difíciles de imaginar, pero hoy quienes nos permiten lograr nuestros objetivos de negocio son nuestros colaboradores. Es por ello que consideramos fundamental el aporte de nuestro capital humano a través de las buenas prácticas y siempre apoyados en la mejor solución tecnológica para que la solución realmente sea eficiente. Es por eso que en cada proyecto de Speech Analytics en EDS llevamos a cabo un plan de ejecución cíclico. Este método nos permite fijar los objetivos y trabajar en función a ellos. Aprovecho entonces para hacerle la palabra a Leo Conti, quien dentro de su exposición nos compartirá esta metodología y cómo la misma ya es parte de su modelo de gestión. Leo, te cedo la palabra. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, antes que nada, agradezco mucho la invitación de DS, la gente de DS, en especial a Gus Vega, gracias Gus, y a todo tu equipo, con quienes hemos transitado de manera exitosa el proceso de conocer la voz de nuestros clientes y, bueno, a través de ellos, la búsqueda continua de una experiencia de atención de calidad. Así que, Gus, realmente te agradezco todo el acompañamiento en todo este proceso. Gracias por su parte, Leito. No, por favor, Muchas un gracias. placer. Éxitos. Gracias. Bueno, aprovecho para presentarme brevemente. Llevo más de 25 años en el mercado financiero. Me desarrollé en HSBC Bank durante prácticamente 19 años. Allí transité áreas diversas, comerciales, de operación, de procesos, y bueno, áreas vinculadas al desarrollo comercial de canales asistidos, sobre todo en el último tiempo, con una fuerte orientación al customer service. A partir del 2015 me sumé al equipo de Personal Banking en ICBC como Head of Contact Center, bueno, con el desafío de impulsar un cambio cultural
y tecnológico, ¿no? También. Con un objetivo organizacional muy claro, decidimos encarar esta transformación situando la experiencia del cliente como beneficiario exclusivo. Y bueno, como parte de este proceso sumamos también KPIs de potenciación, de desarrollo comercial y obviamente la retención de clientes. Pero si les parece, vamos directamente a la presentación. Muy bien, entiendo que se está viendo. Perfectamente, Leo. Perfecto. Bueno, el desafío, ¿no? Speech Analytics como una herramienta de gestión y mejora continua. Tal vez suene como un contrasentido, pero la adquisición de productos tecnológicos no siempre está asociado al concepto de lo perdurable, ¿no? El mundo, la verdad, avanza a toda velocidad, esto lo venimos viendo, sobre todo en pandemia, ¿no? O lo que quedó de la pandemia. Las tecnologías acompañan los procesos y a veces hasta se les adelantan, ¿no? Y no siempre nos detenemos a pensar que aquello que nos va a dejar con una condición competitiva diferenciadora, ¿no? Es la posibilidad de escuchar lo que nuestros clientes tienen para decirnos. Entonces no es descabellado pensar que justamente el análisis de estas voces que se nos vuelven, digamos, internamente consultas, pedidos, reclamos, felicitaciones, quejas, deben ser el motor de nuestras decisiones realmente, el motor que nos lleve a tomar decisiones reales, con la posibilidad de estar siempre actualizados y gestionando estas voces en el tiempo. Esto es, las voces de hoy posiblemente no sean las mismas voces de mañana, y tener una herramienta que sea perdurable en el tiempo en función de escuchar las voces de los clientes es realmente superador. Esta pregunta parece sencillo, ¿no? ¿Qué se necesitaba resolver? ¿Es realmente posible, como un poco situado en la pregunta que hacía Gus? A ver, como estos son los objetivos que nos habíamos puesto, y la verdad que nos preguntábamos si era posible cumplirlos, ¿no? Alcanzarlos. Como todo canal con relacionamiento con clientes, el KPI central está dado por el índice de NPS, no tan famoso en los últimos tiempos, pero más allá de las modas, en el mercado financiero y sobre todo en el mundo de las personas, los contactos de los clientes con los bancos tienen un contenido emocional. En general, son preguntas o consultas asociadas con el dinero, ¿sí? Con la adquisición de dinero, con el dinero de las personas. Esa tensión despierta la necesidad de sentirse seguros, y no hay nada más seguro que sentir que del otro lado alguien te entiende. Y como en toda relación, para entender hay que escuchar y luego hay que analizar, y cuanto más analicemos la voz de los clientes, menos importancia tiene el tipo de canal, ¿sí? El canal por donde los estemos escuchando o atendiendo. Hacer el esfuerzo antes de esa atención podría hacer que nuestros clientes se sorprendan gratamente cuando respondemos preguntas, incluso antes de ser preguntadas. Esto tiene que ver, obviamente, con la mejora de la experiencia de nuestros clientes, que nada, es un KPI central, por supuesto, en nuestro contact center y en el banco en general. El otro gran objetivo es, que está relacionado con el anterior, ¿no? El problema de los canales de contacto no es la demanda que generan los clientes cuando te llaman o te escriben para pedirte o consultarte algo. El problema central de los canales es cuando esa demanda se acumula en un tiempo determinado. Digamos, por suerte en los MIE finales alguien inventó el promedio y en eso sonreímos todos, pero el punto es, teniendo acceso a eso que nos dicen los clientes, tenemos la posibilidad de entender qué procesos tenemos que cambiar, qué implica un cambio o una adaptación al cliente. Por ejemplo, nuevas maneras de acceder a consultas o transacciones. No es lo mismo acceder a transacciones o a consultas o a pedidos hoy, post pandemia, después de todo lo que el banco y la industria hizo para favorecer esos procesos, que en el 2019 o antes, ¿sí? O antes de la pandemia. Esto se transforma y es necesario estar permanentemente actualizado. Y para eso necesitamos escuchar a los clientes. Entonces, hacia adentro, esa transformación en términos de información, en términos de la cantidad de veces que nosotros mismos le pedimos al cliente que vuelva a comunicarse, ¿no? Esos cambios procedurales hacen que la curva transaccional empiece de a poco a trazar una curva mucho menos marcada, ¿sí? Mucho más acentuada, más plana. Con respecto al modelo proactivo, que es, bueno, lo que venimos insistiendo con esto y no teníamos antes de Speech Analytics una herramienta que nos permitiera llegar a este objetivo, es interesante ver cómo se relacionan los tres conceptos, ¿no? Si a la detección y corrección de procesos defectuosos y a la posibilidad de reforzar la capacidad de manera puntual le sumamos el conocimiento de consultas recurrentes,
hacer algo con todo eso nos pone en situación de predecir la demanda de una manera muy contundente. Hemos visto a lo largo de este proceso que los clientes expresan de 80 maneras distintas la necesidad de contar con su saldo disponible de compras en tarjetas de crédito. Lo están escuchando bien. Gracias a Speech Analytics detectamos que todos nuestros clientes tienen 80 maneras distintas de preguntar lo mismo, ¿sí? Esto es dato, es un dato concreto. Por supuesto, en esa misma conversación, luego de hacer un pago de tarjeta y por supuesto, en esa misma conversación, habiendo preguntado antes cuál era el saldo que tenían que pagar. Entonces, imagínense la complejidad lingüística de todo esto, ¿no? Pero, por otro lado, también imagínense tener una tasa de recurrencia de consultas de clientes del 20% mensual, o sea, mismos clientes, mismas consultas. Ahora imaginen responder esas preguntas antes de que los clientes las formulen, por el medio que ustedes elijan, digamos, y alejado del sigma de mayor demanda. Esto es lo que se puede lograr con Speech Analytics. Esto se puede lograr con Speech Analytics porque estás haciendo un proceso de escucha activa de los clientes. Los otros dos objetivos están también relacionados con todo lo anterior y son posibles gracias a todo lo anterior que mencionamos, ¿no? Optimizar el radio de retención no tiene que ver con que tengas un radio de retención bajo, sino que siempre tenés posibilidades. El cliente te da el indicio de que algo no está andando bien. Y captar ese indicio te permite introducir a sus clientes en una campaña específica y poder hacer una gestión puntual con esos clientes. Lo mismo con las intenciones de compra. Siempre hay un indicio en esas conversaciones que te dice que está por meterse en un proyecto, que está por cambiar el auto, que está por hacer una reforma en su casa. Todo esto existe y es posible a través de la posibilidad de escuchar a nuestros clientes, escucharlos, ponerlos en un lugar de análisis y y tomar acción a partir de eso, ¿no? Tomar acción real. Ahora bien, esto lo van a explicar mejor los expertos, pero lleva un proceso, ¿sí? Nosotros, como le dijimos al principio, no necesitábamos una herramienta para dejar bonito un MIS y que figure bonito en un PowerPoint, sino que queríamos hacer algo con eso. Queríamos entender cómo llegar a cumplir esos objetivos que les planteé al principio. Y lo primero que hicimos fue definirlos, ¿sí? Definirlos, escribirlos fuertemente, describir los KPI con los que íbamos a trabajar y que íbamos a mantener en el tiempo, e incluso si se sumaba algún otro KPI, algún otro objetivo, íbamos a trabajar para eso. Y a través de esos KPIs se identifican la categorización de esos indicadores, o sea, cuánto vamos a mejorar la retención, cuánto vamos a incrementar las ventas, cuánto vamos a mejorar el índice de NPS de los clientes, bueno, etcétera. Trabajás en definir qué querés hacer con esto. Digamos, no es conveniente que quede en el aire, por lo menos nosotros en nuestro proceso y acompañados siempre con todo el equipo de DS, realmente hicimos un esfuerzo en definir fuertemente qué queríamos hacer. El segundo punto tiene más que ver con analizar. Este tal vez es el punto más complejo, digamos, es como el VAR en el fútbol últimamente, pero es el de analizar, ¿sí? Acá, en el análisis, lo que se hace básicamente es agarrar toda esa información, todo eso que tenemos en nuestras grabadoras, ¿sí? Y traducirlo a texto. Ahora, hasta ahí es una sopa de letras, ¿sí? Es una sopa de letras y un montón de información. En el análisis lo que se hace, y esta es la potencia que tenemos con Speech Analytics, es que una vez que toda esa base de datos está incorporada, se arman lo que se llaman las categorías, ¿sí? Las categorías son esa concatenación de palabras que implican el motivo, la casuística real de lo que los clientes nos están diciendo. Voy a poner un ejemplo para hacerlo un poco más ameno. Digamos, la frase "no me llegó", claramente es una categoría de delivery para nosotros. Que esa categoría después se abre en un montón de otras cosas. Puede ser lo que no le pudo haber llegado, puede ser la tarjeta, puede ser la chequera, puede ser la tarjeta de débito, puede ser un montón de cosas. Cada una de las partes que componen la problemática están dadas en este punto. ¿Entendés con total detalle la casuística del llamado? ¿Dónde está el problema? Y si hay muchos que hablan de lo mismo, entonces evidentemente tenés un problema que resolver. Y esta es yo creo, o por lo menos para mí en mi experiencia, le pusimos mucho foco a este punto y realmente fue muy bueno hacerlo, muy bueno, digamos, realizarlo.
El tercer punto tiene que ver con trasladar, y esto es, uno no está nunca solo en una organización, siempre hay un montón de áreas digamos, que contribuyen al objetivo general. Entonces, como les dije primero, nuestro fin con Speech Analytics no era un generador de maíz lindo y bonito, sino más bien hacer algo con eso, ¿no? Si teníamos algún problema de comunicación o porque estábamos comunicando algo de manera no muy friendly para nuestros clientes, modificar eso. Si Simol tenía algún tema con la comunicación, mejorar eso. Si, todos los productos, servicios que nos parecía que los clientes nos estaban diciendo que tenían algún tema con esto, lo fuimos modificando a través de lo que nos decía Speech Analytics. Y creo que la frutillita del postre, que es un poco como arranca toda esta presentación, y creo que es un caso de éxito puntualmente por este punto, es que es un proceso de mejora continua. Les puedo asegurar que si agarramos la foto del 2019 de Speech Analytics y la del 2021, son por lo menos dos figuritas muy distintas, ¿sí? El proceso de analizar, el proceso de ver qué nos dicen los clientes, tiene que ser un proceso continuo porque los relacionamientos cambian, la manera de comunicarnos cambia, la manera de operar cambia, y todo lo que los clientes tienen para decirnos y la capacidad nuestra de escucharlos, analizarlos y hacer algo con eso te hace permanentemente ser un mejor canal y un mejor banco, ¿no? Atender mucho mejor a los clientes. De vuelta, los indicios van cambiando y la inteligencia parte con entender cuáles son esos indicios, y la herramienta es una herramienta muy potente para poder captarlos y permitir la toma de decisión. Bueno, entonces nos habíamos planteado la pregunta, ¿no? ¿Esto es posible? Todo lo que venimos hablando de estos objetivos que nos hemos propuesto, digamos, ¿fueron posibles? Y bueno, la verdad que sí fue posible. Logramos mejorar la experiencia del cliente, nuestro medidor de NPS, digamos, la verdad que se fue para arriba, más del 15%, y tengan en cuenta que en el medio estuvo la pandemia, así que es un número muy importante. Logramos reducir la demanda, acá de vuelta, ¿no? No es lo mismo marzo o junio 2019 que lo que fue abril 2020 en todo el sistema, ¿no? Y a pesar de eso, digamos, teniendo claro esas llamadas recurrentes, esas consultas recurrentes, y haciendo campañas proactivas, que está relacionado con el otro punto, logramos un objetivo general, ¿sí? Que es volvernos proactivos, y al volvernos proactivos, reducir la demanda, ¿sí? Esa demanda que sabemos que va a llegar. No quedarnos de brazos cruzados esperando que suceda, sino hacer algo para evitarlo. El ratio de retención se mejoró en 22 puntos porcentuales, y con respecto a las intenciones de compra, en este caso lo hemos probado en el banco con préstamos personales, porque es un producto que es, digamos, factible para detectar los indicios de los clientes, y realmente en esas campañas hemos tenido un response rate por arriba del 35%. Así que a esta respuesta, a esta pregunta, ¿no? Si es posible, la respuesta es claramente sí. Speech Analytics es una herramienta que nos permite entender la voz de nuestros clientes, y bueno, nosotros estamos muy contentos de haberla adquirido. Así que agradecido a todo el equipo técnico, digamos, de DS por el acompañamiento. Y bueno, muchas gracias, y le paso la palabra a Pablo, entiendo. Pablo, no sé si estás por ahí. Sí, acá estoy, Leo, y muchas gracias. No sé si podés ver ahí, si me pueden ver. Leo, no, agradecer. Ah, perfecto, gracias, Agus. No, Leo, quiero resaltar una cosa también, porque obviamente no lo dijiste vos, pero sin duda que tu rol como líder, y esto es importante no solo para ICBC, sino para cualquier empresa que quiera implementar este tipo de soluciones que son transformativas, ¿sí? El liderazgo que tuviste en todo este proyecto, y tu entusiasmo, y de vuelta, y ponerte detrás del proyecto es un factor clave de éxito, ¿eh? Lo he visto también en muchos proyectos, así que agradecerte tu compromiso con esto y felicitarte por estos logros, obviamente. Bueno, Pablo, muchísimas gracias, realmente muchísimas gracias, muy contento de estar acá y bueno, de haber sido parte de este caso. No, gracias por también compartirlo, ¿eh? Gracias por compartirlo. Gracias. Dale, entonces voy a ver si
Ahí está, perfecto. A ver si pueden ver mi pantalla. Bueno, muchas gracias. Gracias a EDS, a Gustavo, a todo el equipo de EDS por invitarnos a participar de este webinar y comentar un poco otros casos de éxito, más allá del que ya presentó Leo, que es muy impresionante de ICBC, cómo lograron implementar esto y contar un poco cuáles creemos que son los factores claves para estos éxitos que se logran, ¿no? Nosotros de Bearing somos el proveedor tecnológico, somos una empresa global basada en Estados Unidos que proveemos la tecnología y trabajamos con partners locales idóneos como EDS, en el caso de Speech Analytics tiene EDS casi o más de 10 años trabajando con esta tecnología y creemos que es clave en el éxito tener estos socios locales. También trabajamos con partners consultivos que han hecho decenas, más de 100 proyectos tal vez de Speech Analytics como Neovantas y es otro factor clave para el éxito que tienen nuestros clientes, ¿sí? Entonces, bueno, en cuanto a las soluciones que tenemos de Customer Analytics, ¿sí? Porque el portfolio de Bearing es más amplio, ¿eh? Tenemos cuestiones de WFM, de grabación, temas de bots, temas de fraude, mucho más amplio. Invito a que si alguien está interesado en escuchar todo el portfolio a través de Gustavo y del equipo de DS, encantados de coordinar una reunión y contarles. Pero en lo que hace Customer Analytics, las soluciones, digamos, que están más en boga en el mercado, empezamos por Speech Analytics. Hoy vamos a entrar en más detalle, que tiene más de 15 años en el mercado. También en los últimos años se ha acelerado mucho Text Analytics para analizar los otros canales, los canales no orales, sino escritos, ¿sí? De hecho, en la pandemia, durante el último año, este es tal vez el sector que más creció. También algunos clientes, ¿sí? Ya están pasando a la siguiente etapa. Luego de haber implementado exitosamente Speech Analytics, están utilizando Real Time Speech Analytics y hoy les voy a mostrar un caso en el sector financiero donde utilizan el Speech Analytics en tiempo real para poder ayudar a la gente a realizar una venta cruzada, en este ejemplo. También se aplica para retención. Y por último, además de todo esto que analiza las interacciones entre los agentes y los clientes, tenemos toda una plataforma de soluciones integradas de lo que llamamos IFM o encuestas, ¿sí? Y podemos hacer las encuestas para recibir el feedback del cliente, por ejemplo, capturar el NPS que mencionó Leo, podemos hacer esas encuestas por cualquier canal, ¿sí? Ya sea por IVR, sea por email, SMS, incluso en las aplicaciones digitales, ¿sí? En el internet, en el website y en las aplicaciones móviles, ¿sí? Y lo interesante de todo esto es que se puede integrar todo esto en una visión 360 o total de lo que dice el cliente en cualquier canal, escrito, oral, incluso en canales presenciales, ¿sí? Así que podemos unificar todo eso y eso es realmente hacia dónde va la tecnología, ¿sí? Pero Speech Analytics es un área donde se suele empezar. Y Speech Analytics no es una cuestión nueva, tiene, como decíamos, más de 15 años. Empezamos, Bearing empezó en Estados Unidos en el 2003, en inglés, a trabajar con Speech Analytics. Yo empecé a trabajar los primeros proyectos en español en España, incluso junto con el equipo de Neovantas, en el año 2008, con lo cual tenemos más de 10 años en español y al día de hoy, a nivel global, tenemos 1000 clientes con Speech Analytics implementado y a nivel Latinoamérica, entre Argentina y Brasil, o sea, entre español y portugués, más de 65 clientes, ¿sí? Entre ellos muchas instituciones, las grandes instituciones financieras de Brasil, México, Colombia, Argentina, ¿sí? Telcos, utilities y de otras empresas, ¿sí? Ya tienen esta Speech Analytics para poder escuchar proactivamente a sus clientes, ¿sí? Y cuando hablamos de escuchar la voz del cliente de manera proactiva, ¿sí? Yo creo que Gustavo lo mencionó en su presentación. La tecnología sola no basta. La tecnología de Bearing es la más avanzada para escuchar la voz del cliente en los canales orales, en el mercado al día de hoy, y ahora les digo por qué. Pero si ustedes compran la tecnología y funciona y no tienen una metodología orientada a resultados, esa tecnología puede funcionar, pero no van a obtener resultados. Creo que Leo, una de las cosas que resalto de su presentación es cómo contó cómo accionaban a partir de los análisis. Si nos quedamos con análisis o si nos quedamos con un cuadro de mando, un scorecard más bonito y solamente eso no sirve para cambiar y para cambiar las conductas y obtener el retorno de la inversión. O sea que los dos componentes son importantes, la tecnología y la metodología. La tecnología de Bearing en Speech Analytics es la más avanzada porque, como toda tecnología de Speech Analytics, agarramos el audio,
le adjuntamos la metadata, que es información del audio que está asociada, pero que no está en la grabación. Por ejemplo, agente, día de la semana, campaña. Incluso si tenemos un ID de cliente, podemos ir al CRM y traernos la antigüedad del cliente, valor del cliente, cuántos productos tiene con nosotros, etcétera. Como toda herramienta de Speech Analytics, agarramos ese audio y lo convertimos, hacemos lo que se llama el reconocimiento fonético, una cadena de fonemas donde una palabra como cancelar son esos 3 fonemas, cancelar, ¿sí? A partir de ese momento lo que se hace es, no se queda ahí, hay otras tecnologías que se quedan en la parte fonética y hacen word spot y nosotros vamos un paso más y transcribimos todas las llamadas. No sé, por ejemplo, en bancos brasileños, los más grandes de Brasil, transcribimos alrededor de 12 millones de llamadas al mes, ¿sí? Y todas las llamadas se digitalizan y se empiezan a entender contextualmente, de tal manera de que si alguien habla de pagar con tarjeta de crédito y no se entiende la palabra crédito, la herramienta, la solución, la herramienta de Speech Analytics sabe que dentro de las llamadas de, por ejemplo, del banco ICBC, luego de tarjeta D, en el 85-90% de los casos viene crédito y empieza a adivinar contextualmente incluso cuando no entiende perfectamente las palabras, ¿sí? Con todo eso armamos una gran base de datos, que eso es sobre lo que se trabaja, y lo llamamos índice semántico completo, que tiene las miles o millones de llamadas y para cada llamada todos los fonemas, las palabras, los términos, las frases que se dicen y toda la metadata, agente, horario, día de la semana y toda la metadata del cliente. Eso es con lo que trabajamos. Arriba de eso hay una metodología que Fernando les va a contar con mayor detalle, pero que siempre parte de objetivos de negocio, ¿sí? En los objetivos de negocio lo que nos permite Speech Analytics es entender rápidamente, ¿sí? El mismo día, qué está sucediendo, ¿sí? No se esperan semanas para que un equipo escuche o haga paloteo, que era lo que se hacía históricamente, ¿sí? Sino que el mismo día se entiende la situación y rápidamente se pueden dibujar iniciativas de mejora con impacto económico y se puede medir en la propia herramienta ese control y seguimiento para poner en marcha esa mejora continua que hablaba Leo anteriormente, ¿sí? Entonces, dicho eso, en los últimos 10 años en español, ¿sí? Y acá me voy a focalizar solamente en la experiencia en español y portugués, tenemos más de 100 proyectos implementados, pero los agrupamos en 3 áreas: temas de incremento de ingresos, de reducción de costos y de mejora de calidad. Hoy no voy a entrar en detalle de todos estos, pero tenemos experiencia aumentando ventas, identificando buenas prácticas de venta y aumentando. Tenemos un caso público que es el de AXA, una aseguradora francesa, que identificando las buenas prácticas, generalizándolas, buenas prácticas comerciales, generalizándolas, haciendo que todos la utilicen, mejoró un 23% de ratio de venta por llamada. Tema de reducción de costos, acá ya lo mencionó Gustavo al principio. Telefónica de Argentina hace 5 o 6 años que trabaja con Speech Analytics y entiende por qué llaman los clientes, actúa con iniciativas de digitalización o de autoservicio y ha logrado reducir más del 40%, incluso ya hasta el 50% el volumen de llamadas de servicio, mejorando el CSAT, además, que eso es importante. En el último columna también tenemos muchos ejemplos, pero uno público es el del Banco de Crédito del Perú, BCP, Banco número 1 del Perú, que ellos hacían auditorías manuales y escuchaban 3 a 5 llamadas por agente por mes. A partir de Speech Analytics analizan entre 900 y 1000 llamadas por agente por mes de manera automática, le dan una nota de calidad de servicio en función de lo que sale de Speech Analytics y en función de esa nota le dan un bono de calidad o no a la gente al final del mes, ¿sí? O sea, ejemplos, y tenemos más, ¿sí? De vuelta, acá en este caso, si alguien está interesado en más detalles de metodología y de cuestiones de negocio que se pueden atacar con Speech, por favor hablen con el equipo de DS y encantados de contarles mucho más detalle, pero estos son el tipo de cosas que hacemos, ¿sí? Para terminar, quiero mostrarles un ejemplo de lo último que estamos haciendo, que es, recuerdan que hablé de Real Time Speech Analytics, ¿sí? Esto ya es una empresa, es un banco que habiendo sido exitoso con Speech Analytics, ¿sí? Ahora está pasando al siguiente estadio, que es implementar el Speech Analytics en real time, en tiempo real. Durante la propia llamada se hace un reconocimiento fonético, solamente la parte fonética, no la parte de palabras, y se determinan ciertas palabras, digamos, o ciertas frases que son detonantes de alguna situación. En el caso lo que se quiere hacer es ayudar a los agentes a detectar que en ciertos momentos, cuando el cliente es VIP, ¿sí? Es un cliente con determinado profile, con determinadas
de determinados segmentos, ¿sí? Y menciona ciertas cosas, por ejemplo, que ha realizado recientemente una mudanza, es el momento de hacerle una oferta, ¿sí? Una oferta de una hipoteca, una oferta de un nuevo producto de seguro financiero o lo que sea. En este caso, eso es lo que se denotó y eso lo que logró es aumentar, duplicar el ofrecimiento de esta venta cruzada, de este producto de alto valor que el banco quería promover, y ante el aumento de esa oferta, lo que se logró fue un cierre de venta de un 25% mayor, luego de 6 meses de estar corriendo esto con mejora continua. O sea, el retorno de la inversión se logró, digamos, aumentó el 25% rápidamente y en 6 meses se logró recuperar toda la inversión que hicieron por estas mayores ventas alcanzadas, ¿no? Así que este es un caso de éxito y también es lo último que estamos haciendo con Real Time Speech Analytics. Así que bueno, esto era lo que hoy quería compartir con ustedes. Creo que está por ahí Fernando. Voy a detener mi presentación y darle el pase a Fernando para que pueda comentarles de la metodología. Adelante. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias y muchas gracias a todos por su tiempo y su asistencia. Como ya se ha mencionado, mi nombre es Fernando Macías, soy manager en Neovantas y llevo trabajando con Verin y con EDS en proyectos de Speech Analytics durante los últimos 10 años. De hecho, trabajé en el proyecto con Leo, en el proyecto de ICBC, en el proyecto inicial, y la idea del día de hoy es, a ver si puedo presentar. Sí, aquí está. Aquí está. La idea del de hoy, como decía, es presentar en el tiempo que nos queda algunos casos de otros clientes en los que podamos hablar sobre la aplicación de esta metodología y este modelo de mejora continua en el frente de ventas, cobranzas y retención. Entonces, la idea es ver un poquito en cada uno de los casos, ver un detalle y destacar algún tema de la metodología, ¿no? Como sabemos, son 3 áreas en las que aún más han cobrado importancia con el tema de la pandemia y demás. Entonces, vamos a ver estos casos en detalle. Primero, déjenme comentar rápidamente un apunte sobre Neovantas. Nosotros trabajamos desde esa primera plataforma en español que comentaba Pablo, de 2008-2009, y desde entonces hemos llevado a cabo más de 200 proyectos de muchas tipologías, ¿no? Tanto en Europa como en Latinoamérica. En estos más de 10 años hemos ayudado a nuestros clientes a obtener valor de estas herramientas de Analytics y, como en el caso de ICBC, a empezar a explotar estas herramientas, ¿no? Y como nos ha contado Leo anteriormente, cómo a partir de ese objetivo inicial han ido atacando otras áreas, demanda, temas de NPS, y cómo van construyendo y van desarrollando ese valor a partir de las herramientas de Analytics. Dicho esto, vamos a arrancar ya con el primer caso. El primer caso es un banco de mejora de ventas, es un banco internacional que está centrado en la parte de financiación y seguros, y era un proyecto que arrancó allí en 2018 en un país. A día de hoy ya se ha extendido a 2 países más y la previsión es que al final de este año se incorpore a un 4.º país, ¿no? Este proyecto. ¿Y este proyecto en qué consiste? Este proyecto lo que buscaba era incrementar las ventas de un seguro asociado a la financiación. Es decir, la entidad financiera te ofrece un préstamo, te concede un préstamo y te ofrece adicionalmente un seguro asociado a este préstamo, ¿no? Entonces, el objetivo era incrementar esta venta cruzada. Y para ello, voy a mostrar algunas páginas de la metodología. Para ello, lo primero que hacemos es lo que llamamos cascada de ventas. Es decir, ver en qué momento de la conversación se me está cayendo la venta. Si he llegado a ofrecer, si he llegado a captar la atención del cliente y, por último, si he llegado a conseguir esa venta. Eso me va a permitir 2 cosas. Lo primero, identificar los patrones de conversación diferenciales de cada uno de estos bloques. Podremos ver si no he ofrecido qué es lo que ha pasado, si no llego a vender o sí que llego a vender, cuál es la diferencia, cuál es la objeción del cliente. Y además nos va a permitir una cosa adicional, que es identificar qué es lo que están haciendo los mejores agentes, los mejores gestores. Identificar esas buenas prácticas
que me están consiguiendo los mejores resultados. Una vez que tenemos esas buenas prácticas, las llevamos a la herramienta de Speech Analytics y algo fundamental, muy importante, aplicar modelos econométricos que nos van a medir el impacto de estas buenas prácticas en el resultado de la llamada, en esa venta que estamos buscando. Esto es muy importante porque si no podríamos estar trasladando iniciativas que no se han demostrado empíricamente que de verdad me está funcionando. De esta forma podemos ver cuáles son las buenas prácticas que de verdad me ayudan a conseguir la venta y priorizarlas en la operación. Además, estas buenas prácticas lo que hacen es alimentarnos materiales de apoyo, lo comentaba también en la metodología Leo, ¿no?, del traslado a la operación, y esto nos enriquece tanto, por ejemplo, los argumentarios que tenemos, píldoras formativas, infografías, en definitiva, materiales que nos van a ayudar a trasladar estas conclusiones a los diferentes, a los gestores, ¿no?, a los agentes. En este caso, en este primer país, en los primeros 6 meses se consiguió incrementar el ratio de venta en un 30%. Y además de una forma muy rigurosa, porque nosotros siempre animamos a poner en marcha las iniciativas con una metodología experimental, es decir, un grupo de tratamiento y un grupo de control. El grupo de tratamiento aplica estas iniciativas, aplica el Speech Analytics y el grupo de control sigue como actualmente. Así aislamos los efectos externos y conseguimos en esos 6 meses, desde que arrancamos, ese 30% de incremento. Además, conseguimos reducir en un 50% los FTEs del equipo de calidad. Es decir, automatizábamos una serie de variables con Speech Analytics y eso nos permitía que el equipo de calidad se liberara ese 50% en otras tareas y además no solo ahorro de costes, sino que minimizando el riesgo de compliance, ¿no? Teníamos unas alarmas a nivel de gestor automáticas y nos permitían, ante cualquier alarma, poder actuar y eso redujo significativamente el riesgo de compliance. Algunos aspectos a destacar. En primer lugar, el tema de la variabilidad de resultados. Como hemos visto, este modelo se basa, es un modelo endógeno, ¿no? Es decir, lo que hacemos es identificar qué hacen a día de hoy tus mejores gestores y qué es lo que mejor funciona para tus clientes. Esto, lógicamente, lo que nos da son buenas prácticas que luego queremos fomentar dentro de la operación, homogeneizar de alguna forma ese uso de buenas prácticas y con eso llegar a incrementar los resultados de ventas. Además, es muy importante poner en marcha iniciativas accionables, es decir, algo que la operación pueda manejar y pueda hacer. Es decir, por poner un ejemplo, ¿no? Si decimos, oye, pues hemos visto que analizando los datos con Speech Analytics vemos que a una mujer de determinada zona, en determinado horario y además si tiene este producto, le ofreces de esta manera, va a ir mejor que el resto. Vale, eso puede ser, la teoría puede ser muy buena, pero a la hora de operar, ¿eso es accionable o no? Entonces, hay que tener en cuenta que se pueden poner medidas accionables para que consigan los resultados. Además, algo que también es muy importante es el tema de la comunicación a los gestores. Tenemos que cuidar mucho ese cómo y ese cuándo comunicamos a los gestores, que son los que en definitiva van a hablar con los clientes, ¿no? Entonces hay que, como solemos decir, los agentes tienen que comprar y utilizar las iniciativas que surjan de estos proyectos. Dicho esto, si pasamos al segundo caso, ya entramos en el área de cobranzas. Vamos a comentar un caso de una de las mayores agencias de cobranzas de México, en el que incorporó hace unos años, en 2019, incorporó la herramienta de Speech Analytics para mejorar los ratios de cobranzas, manteniendo los niveles de atención y la satisfacción de los clientes. Y además, para atacar a diferentes carteras y tramos de deuda. En este caso, vamos a ver elementos adicionales, ¿no? Aparte de las buenas prácticas que también identificamos, que vemos un poco cómo son las llamadas, aquí me gustaría destacar algunos aspectos. Por ejemplo, cómo enriquecemos la segmentación de cartera actual para especializar a los gestores. Es decir, incorporamos variables que nos da Speech Analytics, por ejemplo, el perfil negociador del gestor o la voluntad de pago del cliente, que son elementos que solo se pueden medir a través de la conversación, y los añadimos a las variables que normalmente se dispone, ¿no? Como el importe de la deuda,
la antigüedad, la capacidad de pago del cliente, y esto nos permite especializar a los gestores. Es decir, cuando entra un expediente, asignamos a cada expediente el mejor gestor para maximizar los resultados. En este caso, por ejemplo, para maximizar el importe que estamos cobrando. Esto nos está dando resultados muy importantes. Y esto unido, por ejemplo, a la parte de modelización que hablábamos antes, ¿no? Pero aquí metiéndole una nueva dimensión. No solo estamos midiendo el impacto de las buenas prácticas en conseguir el cobro, sino que estamos incorporando la visión de satisfacción. ¿Por qué? Porque es muy importante, sobre todo en deuda temprana, que no solo cobremos, no consigamos cobrar la deuda, sino que además mantengamos la satisfacción, de hecho mantengamos al cliente en la empresa, ¿no? Es lo que nos interesa. Entonces, si veis aquí este tipo de cuadro, lo que estamos haciendo es priorizando las buenas prácticas en función de estas variables. Así, el cuadrante superior derecho sería lo que llamamos prácticas estrella, las que deberíamos potenciar porque nos ayudan a cobrar más y además no impactan negativamente la satisfacción. Al contrario, el cuadrante inferior izquierdo serían aquellas prácticas que deberíamos evitar, ¿no? Y por poner un ejemplo, esto que colocamos aquí de explorar fuentes alternativas de pago, es una práctica que nos encontramos habitualmente en los argumentarios de cobranzas, ¿no? Es decir, es cuando el gestor le pregunta al cliente si algún familiar, si su hermano, si su madre le puede ayudar a pagar la deuda. Esto que, como decimos, lo encontramos habitualmente, cuando lo analizas, sobre todo en deuda temprana, vemos cómo no me está ayudando a incrementar la probabilidad de cobro y además está perjudicando la satisfacción, ¿no? Es decir, el cliente no me va a pagar y encima le estoy enfadando. Entonces, este tipo de análisis nos permite, como veíamos en la parte de ventas, ¿no? ¿Qué es lo que yo tengo que potenciar y qué tengo que evitar para mejorar mis resultados? Y en este caso, ¿cómo Speech Analytics nos ayuda a trabajar esto? Nos ayuda con cuadros de mando parecidos a los que vemos delante, ¿no? Es decir, Speech Analytics, desde la propia herramienta o desde cuadros de mando, va a poder disponer de esta información. Por poner un ejemplo, al coordinador, al supervisor, va a poder ver todas las semanas cuáles son el uso de las buenas prácticas de su equipo de gestores. De tal forma, él puede identificar al gestor Fernando que no ha trabajado una buena práctica que sabemos que tiene buen resultado, ¿no? No generas urgencia o no informas de las consecuencias del pago. En cambio, sí que estás utilizando el tema de explorar fuentes alternativas. Puedes sentarse con él, apoyarse de este material que hemos alimentado con Speech Analytics, estas infografías, este argumentario modificado para conseguir esos compromisos. Mira, tienes que incrementar el uso de estas prácticas y algo muy importante, a la semana siguiente va a poder tener este cuadro de mandos y ver si efectivamente ese gestor ha utilizado, ha incrementado esas buenas prácticas, si la aproximación al cliente ha sido diferente y si esto ha tenido buenos resultados. Al final, esta forma de trabajar, lo hemos repetido varias veces durante la exposición, ¿no? Este modelo de mejora continua es lo que consigue incrementar los resultados que estamos buscando. En concreto, para comentaros algo más de este caso, ellos en el primer año, en este 2019, consiguieron incrementar en 9 puntos los ratios en deudas de más de 180 días. En 17 puntos, los ratios de hasta 180 días de la deuda, incluso triplicando el importe recuperado. Aquí, como os digo, algo incluso más potente de estos resultados iniciales es que ellos siguen utilizando la herramienta y en este año 2020-2021 han sido capaces de adaptarse a toda la situación. Es decir, modular sus aproximaciones en función de la situación del cliente, por enfermedad, por COVID, por pérdida de ingresos. Han sido capaces de adaptarse rápidamente y, de hecho, a finales del 2020 ya estaban otra vez consiguiendo una tendencia positiva en los resultados y poco a poco van incrementando estos resultados de éxito, ¿no? De hecho, ahora mismo, en estos últimos meses, lo que se está trabajando es en automatizar todos los rubros de calidad, toda la plantilla de calidad, utilizando Speech Analytics. Y a día de hoy, que el proyecto todavía no ha terminado, ya se ha conseguido reducir en cerca de un 40% el tiempo del equipo de calidad.
Entonces, como veis, son resultados realmente importantes. Algunos aspectos claves para destacar, ¿no?, en este tipo de proyectos. Lo primero, no todos los tramos de deuda son iguales. Lógicamente, tenemos que analizar por separado porque no es lo mismo una deuda temprana que un fallido, por ejemplo, ¿no?, que es más importante casi la contactación que la buena práctica. Entonces, hay que tener esa visión. Además, algo que es también fundamental, necesitas un equipo interno que sea el encargado de mantener este modelo, que sea el encargado de actualizar estos cuadros de mando o hacer estos análisis. Y, lógicamente, también muy importante, el incorporar a la operación, ¿no? El hacer una formación continua de gestores, el convertir la inteligencia que me da Speech Analytics en acciones concretas, ¿no? A día de hoy, todas las dinámicas de formación y gamificación de esta compañía ya se alimentan de los resultados de Speech Analytics. Dicho esto, el último caso que queríamos comentar es, estos resultados son de hace unas semanas. Se trata de un banco, uno de los mayores bancos de Brasil, que ya llevaba algunos años utilizando Speech Analytics para controlar y mejorar la atención, para temas de ventas, para temas de cobranzas. Y este año empezamos un proyecto para mejorar la retención de sus clientes, de tarjetas, ¿no? Y además con un triple objetivo, podríamos decir, ¿no? El mejorar mi retención y además esos gastos o esos costes de fidelización, reducirlos y además conseguir que la satisfacción del cliente fuera mayor. Entonces, para ello, analizamos con Speech Analytics, como hemos visto también en los otros casos, ¿no? Analizamos en el caso de retención cuál era el motivo de baja del cliente, cuáles eran las prácticas que hacían los agentes, ¿no? Cómo abordaban a ese cliente, cuáles eran las acciones de retención que estábamos haciendo. Y todo esto, cómo éramos capaces, ¿no?, con Speech Analytics de generar un modelo que me permitiera, ante un cliente que se quiere dar de baja, utilizar las mejores prácticas y las acciones de retención más adecuadas para conseguir que renueve, ¿no? Y aquí cosas curiosas, ¿no?, que hemos encontrado y que hemos mejorado con Speech Analytics. Vimos que había diferentes acciones, diferentes descuentos, y vimos como el descuento de un 30% frente al descuento de un 50% tenía unos ratios de retención, conseguía convencer al cliente, por decir así, en unos ratios muy parecidos. ¿Pero qué estaba pasando? Que la gente, ante la posibilidad de ofrecer los dos, lo que estaba haciendo era irse al máximo. De hecho, a la exoneración en los casos que podía. Entonces, claro, con Speech Analytics lo que vimos es, bueno, vamos a analizar cuál es la mejor acción para cada cliente y en los casos en los que podamos ofrecer ese 30%, porque veamos que puede ser eficaz, vamos a hacer una matriz de ofrecimiento en el que le vamos a decir al gestor, mira, primero ofrece 30, si no puedes, ofrece 50. Y algo que eso, si queréis, ya existe, pero ahora la novedad es que además con Speech Analytics vamos a poder medir si efectivamente se está cumpliendo esa matriz de ofrecimiento y vamos a poder trabajarla para que se haga así, ¿no? Para decir, oye, no, hay que trabajar de esta manera. Por comentar algunos aspectos clave también en este caso, ¿no? Creo que vamos, sí, nos da tiempo, bueno, más o menos. Muy rápido. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos generado un modelo de segmentación dinámica que automáticamente, con los resultados de Speech, nos clasifica en un cuadrante, en uno de los 4 cuadrantes, a los gestores, por variables de negociación, buenas prácticas, retención. Y esto lo que hace es identificar las necesidades. Por ejemplo, si yo no estoy usando buenas prácticas, automáticamente en su sistema de formación le salta una formación adecuada para potenciar buenas prácticas. Si yo estoy en el cuadrante peor, por decir así, le salta un mensaje, una formación especial para trabajarlo. Y entonces ya está todo automatizado y en función de los resultados se le va modificando automáticamente la formación que deben recibir todos los meses. Además, generamos un índice de calidad teniendo en cuenta todas estas variables, las buenas prácticas, la estrategia, la resolución, la retención, unas variables que nos permitía, primero, tener todo aglutinado, sintetizar todo en una nota y además esta nota alinearla con el NPS. De tal manera podíamos identificar alarmas, trabajar con los gestores para mantener los rangos, los ratios de renovación y además intentar mejorar los temas de NPS. Y como decíamos antes, ¿no? Esto es, digamos, común de varios proyectos. Al final conseguíamos, con la información que sacábamos de Speech Analytics,
generar fichas de productos con las claves que ayudaban a los gestores, píldoras de refuerzo, argumentarios, toda esta información que nos ayuda a mejorar. Y para comentaros, en solo 2 meses conseguimos que el grupo, como igual que antes, ¿no? Grupo de tratamiento, grupo de control, mejorara en un 8% los ratios de retención del grupo de tratamiento y además reduciendo los costes de la retención considerablemente. Y a partir de ahí se está trabajando en toda la plataforma. Si queréis, para terminar y un poco a modo resumen, ¿cuáles son los factores clave que nosotros consideramos para el éxito de los proyectos desde el punto de vista de la explotación? Primero, el objetivo. Parece algo obvio, pero es muy importante tener un objetivo claro para abordar el proyecto y poder medirlo. Por eso siempre hacemos mucho hincapié en la metodología experimental, A/B testing, grupo de tratamiento, grupo de control. Pero si somos capaces de medir el impacto que nos da Speech Analytics, nos va a ayudar a la venta interna, a medir ese retorno de la inversión y al final nos va a ayudar mucho más a crecer los resultados. El segundo punto, tecnología. Lógicamente necesitamos la mejor tecnología que nos permita llevar a cabo estos análisis. El tercer punto, que es fundamental y por eso está en el centro, es disponer de un equipo que mantenga este modelo de uso. Es indispensable que haya un equipo, ya sea interno, externo o mixto, que se responsabilice del proyecto y de mantener este modelo. También lo comentábamos, lo comentaba también Leo y Pablo, ¿no? El cuarto punto, la ejecución. Ya puedes tener la mejor tecnología, la mejor metodología, pero como decíamos, tenemos que ser capaces de convertir esa inteligencia que nos da en acciones concretas para conseguir los resultados. Y por último, lo que llamamos facilitadores, ¿no? Al final es cómo utilizar esos cuadros de mando, esos reportes, esos informes para la información de Speech Analytics, la información concreta que cada persona necesita, ya sea el coordinador de sus gestores, el determinado departamento, algunos KPIs, y eso es lo que nos va a llevar a este éxito, ¿no? Y sobre todo, algo muy importante que también se ha destacado, ese modelo de mejora continua que nos permita ir mejorando los resultados. Y ahí, Agus, creo que vamos un poquito más de tiempo, pero te paso la palabra. Bueno, muchas gracias, Fer. Teníamos planificado tener un espacio de preguntas, pero estamos muy limitados con el tiempo y queremos respetar la agenda de todos, así que vamos a responder las dudas planteadas de forma privada. Y los que tengan alguna otra pregunta pueden dejarla en la encuesta que hay a continuación del webinar. Vamos a estar subiendo la grabación a nuestras redes y a quienes asistieron se las vamos a reenviar para que puedan compartirla o verla nuevamente por el email. Bueno, y antes de finalizar, desde DS queremos agradecerles a nuestros partners, Behring y Neovantas, por ser parte de esta segunda edición. A nuestro cliente ICBC, Leo, muchas gracias por compartirnos tu experiencia, realmente es un aporte de mucho valor. Y agradecerles a ustedes por tomarse el tiempo de asistir a este webinar. Muchas gracias y hasta la próxima. Que estén bien. Adiós. Muchas gracias, chicos. Gracias a todos. Un gusto tenerlos. Cuídense. Gracias a todos, adiós. Hasta la próxima. Chao, chao, hasta luego.